Gracias a Dios, estimados hermanos, que el Señor nos permite en este día viernes reunirnos para aprender más de su palabra. En este viernes 11 de octubre, el Señor nos permita poder explicar su palabra y poder entenderla para apreciarla y vivir conforme a su palabra. He venido con este pensamiento de el reino de los cielos es semejante. ¿A qué es semejante el reino de los cielos? Hemos aprendido que el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Hemos aprendido que es semejante a un grano de mostaza. También hemos aprendido que es semejante a la levadura. Es semejante a la levadura. También hemos aprendido que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. A un tesoro escondido en el campo. ¿Lo hemos aprendido esto? También hemos aprendido que el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. A un mercader que busca buenas perlas. Y luego, el viernes pasado, pensamos y aprendimos sobre que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y aprendimos sobre el trigo y la cizaña. Y hoy vamos a aprender que el reino de los cielos es semejante a una red barredera. Primero voy a leer la versión 60. Dice, capítulo 13 de Mateo, versículo 47 hasta el 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora déjenme leer estos versículos. Versículo 47 y 48, en la versión La Biblia de Navarra. Biblia de Navarra. Mire cómo dice esta Biblia. Asimismo, el reino de los cielos es como una red barredera que se echa en el mar y recoge toda clase de cosas. Mire, recoge toda clase de cosas. Y cuando está llena, la arrastran a la orilla y se sientan para echar lo bueno en cestos y lo malo tirarlo fuera. Así que en esta versión encontramos que esta red es una red barredera. Esta palabrita o esta frase red barredera en el griego es sagene. Sagene. Y sagene quiere decir cerco. Pero se refiere a una red de largo alcance. Sagene es una red de largo alcance que se extiende sobre una porción grande del mar abierto y luego se recoge con todo lo que contiene. Ustedes saben que en el mar hay peces, hay animalitos, pero también hay cosas, ¿verdad? Plástico y muchas cosas más. Así que, estimados hermanos, podemos encontrar que dice la DRAE, el diccionario de la Real Academia Española, dice que sagene es una red de más de 100 brazas, o sea, 170 metros de largo, compuesta de un copo y 2 bandas, de las cuales se tira desde la tierra por medio de cabos muy largos. Así que la Biblia nos dice que el reino de los cielos es semejante a una red. En esta versión es una red barredera. Pone la red, ¿verdad? Y van a pescar de toda clase de peces. Toda clase de peces, y puede ir algunas cosas también como los plásticos
y otras cosas más que hay en el mar. ¿A qué se refiere entonces? ¿Qué podemos entender esto? Podemos entender, en el tiempo que se lanza la red, nos habla de que los cristianos, los hijos de Dios, lanzan el Evangelio, dan a conocer el Evangelio, porque a eso fuimos llamados y a eso nos envió el Señor. Miren lo que nos dice el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, oiga lo que nos dice. Capítulo 16, versículo 15. Es una orden de Jesús para todos los cristianos. Llámense pastores, misioneros, evangelistas, miembros comunes de las iglesias. Para todo el que se dice ser cristiano, aquí va la orden de Jesús. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Lancen la red. Ustedes lancen la red. Esta red barredera. Lancen. Hablen del evangelio a toda persona. Así que estamos puestos aquí como iglesia de Cristo. Estamos puestos aquí para hablar del evangelio a toda criatura. No importa la raza, si es amarilla, si es de color, si es blanca, si es morenita, no importa. Lo importante es llevar el evangelio a toda persona. Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos sean pobres, sean ricos, sean agnósticos, sean lo que ellos practiquen. El evangelio es para todos. El evangelio se debe predicar a toda criatura. Ya lo leímos en Marcos. Así que la red se lanza a todos. Vendrán algunos peces buenos. Quiere decir, habrá personas que sí aceptarán el evangelio. Ahorita, por ejemplo, en este tiempo que hay mucha tecnología, el evangelio es anunciado a través de las redes sociales. Por eso, es una red barredera. Y la internet es una red social. Así que el evangelio se predica en este momento en diferentes, digamos, en las redes sociales, TikToks o Facebook o YouTube. Se lanza el evangelio. Habla del evangelio. El cristiano, la iglesia de Cristo. El evangelio debe ser lanzado a toda criatura. Debe ser anunciado a toda persona. Porque el evangelio es el que cambia a la persona. El evangelio es las buenas noticias de Dios para el hombre. Y por eso dice Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Para qué está puesto la iglesia en la tierra? Para predicar el evangelio a todas las etnias, a toda persona que está en los ranchos, en los pueblos, en las grandes ciudades, en las grandes urbes, o el que está allá en las montañas, debe llegar el evangelio. Para eso estamos puestos. Porque nos llegó el evangelio a nosotros. Ahora hay que lanzar la red, esta red barredera, para que muchas personas, de todas las razas, vengan al evangelio, conozcan la voluntad de Dios, conozcan el evangelio, que el evangelio consiste de que Cristo Jesús vino al mundo, ¿verdad? Y murió y resucitó para salvar a los pecadores. En eso consiste el evangelio. Así que, hermano, como cristiano te digo entonces, hay que lanzar la red. Hay que predicar el evangelio a toda persona. Dios sabrá entonces los que somos salvos y los que no son salvos. Eso ya es de Dios. Nosotros nos toca predicar el evangelio. Que Dios te bendiga.